Saludos amigos de los ayuntamientos, gente y habitantes. Hoy tenemos aquí a don César Cabrera, a don Ignacio Ditren y está don Waldis Taveras. Don Ignacio Ditren Flores. Flores, Ignacio Ditren Flores. Bueno, saludos. Que quede claro eso. Andrés, saludos Bueno. Wally, saludos a Ditren. Saludos por el accidente aquí en los ayuntamientos. Bueno, saludos a todos Bueno. ustedes reencontrándonos de nuevo en esta semana. Bueno, ustedes saben que hay propuestas ahora que inciden en el ámbito municipal, y es que han propuesto crear dos provincias nuevas. Entonces, esas provincias, hay una que para mí califica, porque la provincia de Santo Domingo, aparte de estar con la población más grande del país, es inmensamente grande, que va desde el kilómetro 40 hasta la Caleta, es decir, hasta el peaje, para que la gente entienda. No la Caleta, el peaje. No, pero la provincia incluye Boca Chica. Ah, sí, incluye Boca Chica, llega hasta allá, hasta la Guanuma, casi llega. y de sur a norte, desde el Mar Caribe, sube hasta Monteplata. Porque pega por allá con Santo Domingo Norte, pega con, no, con por con la aquí, por la Victoria. Cuava, usted llega a un distrito Sí. municipal de Monteplata sí, que por se la llama Cuava. Mamá Tingó. Mamá Tingo, exacto. Entonces, O Matagorda también. sí, ahí yo estaría de acuerdo, porque eso es una división pendiente que hay de hacer eso, porque eso es insostenible. No solo insostenible para el sistema, sino para los mismos que aspiran a candidatos. Y la Por ejemplo, un senador de esa provincia, ¿y cuánto es la inversión? Pues eso es inmenso. Pero Además, usted no tiene compromiso con nadie, Pero además porque son tanta gente que usted además hay una inequidad, porque entonces tú tienes un senador que tiene los mismos derechos que tú y representa a 30,000 personas Sí, sí. de un territorio pequeño sí. y son igualitos. No, y además la ciudadanía, el ciudadano, realmente el senador está lejos. No puede estar cerca porque no está propiamente en su territorio, porque ahí lo comparten, como decía Andrés, varios territorios comparten esa provincia. Entonces el senador, movilizarse no es tan fácil. Yo estoy de acuerdo yo estoy de acuerdo con dos provincias ahí. Pero déjame yo le voy a decir otra cosa, otro datico, Waldi, breve. Oigan, el crecimiento que ha habido ahí después de la pandemia, Sí. eso no tiene nombre. Por ejemplo, yo soy de Santo Domingo Este, eso ha crecido inmensamente Pero y Santo Domingo en Este, términos poblacionales. y Santo Domingo Este que le hicieron Esa la ciudad edificación. Guapocha. No. Y Santo Domingo Norte. Que está todo poblado. Entonces, bueno, eso es parte de... Déjame decir una cosa. ¿Ustedes coinciden en que las instituciones del Estado tienen como fin fundamental para estar un servicio a los ciudadanos? Claro que sí. Claro que sí. ¿Qué servicio le presta la gobernación de una provincia a los ciudadanos? Ninguna. Bueno, no, Y espérese, doctor, en espérese, doctor Muerte. La única función que tiene un gobernador, según la ley que crea los gobernadores provinciales, es informarle al secretario de Interior y Policía cualquier ciudadano desafecto al gobierno y que atente contra el gobierno. O sea, que hace un chivateo. Eso es un chivateo. Un chivateo. Eso es la única función que tiene un presidente. No. El gobernador es eso. Entonces, lo otro que le voy a decir, mire, lo otro es lo de los territorios. Mi amigo Salvador Sánchez, a uno en estos días hablando de eso, y me mandó este dato. Mire, la República Dominicana tiene 48.442 kilómetros y tiene 31 provincias y un distrito nacional. Costa Rica tiene 51.000 kilómetros y tiene 7 provincias. Honduras, 112.492 y 18 provincias. Panamá, 112.494, 18 provincias. Sí, pero ¿y la gente? Espérate, yo después, también te voy a decir la gente. Los territorios son 6. Ahora, lo que voy a decir es lo siguiente, mire, ¿por qué yo digo que no necesitamos más?
la República Dominicana no puede seguir promoviendo un Estado con una burocracia estatal grande, mala y cara. Pero un La senador, calidad de... No. va a haber. No, Pero dígame los usted ayuntamientos cuál es la... quedan igual. Pero los Se quedan ayuntamientos igual. que son los que le prestan servicio a la gente se quedan igual. quedan iguales. Entonces usted lo único que está haciendo es un senador y un gobernador. Aquí Sí. los senadores y los congresistas lo que son es sello gomígrafo del Poder Ejecutivo. Eso es verdad. Entonces, ¿para qué usted quiere un sello gomígrafo más del presidente? ¿Y para qué usted quiere dos tipos que le van a poner una burocracia estatal sin que no le presten ningún servicio a los ciudadanos? Entonces, para mí la provincia de la República Dominicana no tiene sentido de existir. Y seguir promoviendo eso es un contrasentido. Ahora, Pero guardia, entonces hay que hacer, espérate, está bien, estamos de acuerdo, vamos a aceptarlo tú. Pues entonces hay que hacer una corrección en la división territorial, Claro. porque no puede ser que la provincia de Santo Domingo, inmensamente grande, inmensamente poblada, usted la compare, por ejemplo, con la provincia de Peravia o cualquier provincia. Eso es que entonces hay que hacer una corrección para tumbar para allá y poner para acá, pero ahí porque hay- así no ahí hay podemos. otro Porque problema. hay un problema. La población. Yo pienso que el problema está- Déjame explicarle esto. Mire, el criterio de eso es que la República Dominicana, a partir del año 1960, ha ampliado la gran brecha entre los servicios y la calidad de vida de los ciudadanos. Y se ha concentrado todo el poder económico y de inversión pública aquí. Y la gente viene donde tiene mejor calidad de vida. Claro. Porque tú digas, el que vive en una reunela de aquí del Gran Santo Domingo se siente mejor que viviendo en la frontera. Pero este gobierno Entonces, ha invertido en todo qué? el territorio. Pero no es asunto del gobierno, Es que estamos no es- hablando es el Estado, del Estado. No me La venga. debilidad del Oye, propio yo no voy a Estado. discutir contigo la inversión de un gobierno. No es Yo no soy tipo de Estamos- gobierno. Además, no estamos hablando aquí del es gobierno. el territorio. que César, estamos hablando. César, yo te entiendo, pero no mete el gobierno. Pero estamos hablando La del discusión es de territorio. otra Mire, naturaleza. Hay que reconocerle al No. gobierno que ha invertido. está en todo el bien, país. pero ese no es el tema. Oiga lo que pasa. ¿Cómo yo entiendo el asunto? Entonces, esto fue una falla de origen. Claro. No, ¿Cuándo se hizo? y hay una mala distribución territorial. Pero, Porque, por ejemplo, no, tú tienes y de personas y de habitantes. y de habitantes. Porque si usted coge Santo Domingo Este, en estos momentos debe andar cerca de 1 millón de gente. Más de 1 millón. Oeste. Oeste. No, o es este. medio millón por allá. No, pasa. Pasa más. Medio tenía. Sí, sí, es verdad. ¿Cuántos apartamentos ha hecho Sí, el sí. gobierno Lo central? que señala tú. Pero 600, cuenta- 700. Ya 6,000. Cuéntalo aparte. Cada lote que hacen es de a 6,000 apartamentos. Además, hay provincias El sector que privado ha hecho también. hay provincias. Todo es público privado. hay provincias en que el territorio y el acceso no se justifica. Por ejemplo, Villa Altagracia con San Cristóbal. Villa Altagracia está más cerca de Pedro Brán. O sea, O de Bonao. se pudiera hacer una redistribución. Por ejemplo, en Elías Piña, tú tienes municipios que se llega más fácil por Dajabón que por Elías Piña. Que por el IAPI. ¿Entiendes? Y tienes en la división de la costa sur, que lo divide la cordillera, que tiene lomas, que está más cerca de, por ejemplo, de la provincia de Independencia Y de Constanza. y de Constanza. ¿Entiendes? O sea, que hay una mala distribución del territorio. Eso sí. De Ahora, ordenamiento una mala- territorial no pudiese Pero ya eso es así. ver. Son nada más en papel. Eso es verdad. O sea, se supone que esa ley, es más, yo pienso que al final esa ley se aprobó simplemente para cumplir con un requisito porque tenía demasiado tiempo en el Congreso. Pero como dice Waldi, las gobernaciones en este país no tienen sentido. No tienen sentido porque no juegan ningún rol. Es más, a ti te hacen gobernador de una provincia y te están echando un cubo de aquello. ¿Por qué? Pero Porque muchas mujeres y hombres quieren ser gobernadores. no es simplemente por un Porque, rango. porque tiene se mucho sobreentiende poder. que el gobernador o la gobernadora No. es el representante del poder ejecutivo Sí, en ese sí, territorio. No, te voy a explicar lo siguiente. Mira, es que yo sigo viendo el Estado como un ente de servicio público. La posición pública que no le reina un servicio del Estado no tiene razón de existir. Aquí la gente, ¿dónde se va? Al ministerio. ¿Qué ha hecho el Ministerio de Educación? Ha dividido el territorio. Sí. ¿Qué hizo Salud Pública?
dividió el de territorio. concentración. ¿Qué hizo agricultura? Lo mismo. De Entonces, concentración. ya la gente que necesita ver en educación va al distrito. Claro. Entonces, para mí, y tengo otros datos que me lo pasó en medio de esa discusión, mi apreciado amigo, César, gran técnico digo, del viceministerio, Horacio Medrano. Miren este dato. En apenas 27 años, la República Dominicana ha duplicado el número de entidades municipales creadas en más de 500 años de historia. De 1997 a la fecha, se han establecido 226 nuevas entidades municipales, 44 municipios y 182 distritos municipales, superando ampliamente los 167 creados entre 1494 y 1997. Más de 500 años. No, pero espérate. el crecimiento Espérate. poblacional. Ahora, cuando tú lo mides con la población, que es lo que yo le decía a mis amigos en esa conversación, si la entidad tiene como fin, tal como tú planteas, Andrés, darle servicio a la gente, tú también tienes que tomar eso en cuenta. Entonces, yo creo más en la municipalización de algunos territorios, de los muy poblados. No es como andan por ahí creando distritos municipales donde, donde lo que hay son 150 gente. No, eso no. Ahora, como tú me dices a mí, el Gran Santo Domingo, tenemos un problema estructural. El 54% de la población está viviendo aquí. No está obligado a decir, mire, hay que crear, pero entidades funcionales con capacidad económica. A partir de ahí, sí yo lo creo. Pero luego de que haya un senador y un gobernador. Ahora, oye este dato. Andrés, oye este dato. Pero mira esta partecita. Tú sabes que en la distribución de los fondos, porque la gente de los distritos son, los FEDODIN, son más astutos que los otros. Creativos. Ajá. Cuando llegan, por ejemplo, 1.000 millones, que tú coges a repartir, ¿a quién se lo lleva todo? Los distritos. Entonces, las grandes ciudades, que son los que necesitan más fondos, le dan de que más, pero es menos, le tocaban más, pero lo que tocan es menos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, usted tiene el Distrito Nacional con problemas económicos, pero los fondos se han repartido entre todos esos distritos. No, porque los pequeños van, pero, menos. Y así lo sucede con Santiago, con Santo Domingo Este, con Santo Domingo Este, con todo. Pero oye este dato. Entonces es un fallo. Aquí hay una mala distribución. Es un problema de la ley. Pero oye este dato. No, pero no es la ley, no. Porque, no, la ley de que distribuye los fondos. No, que es un porque decreto, eso no es eso no es. No, hay un problema, Andrés. También tú tienes que sumarle la población flotante a Santiago, que llega. Y no Por eso, yo siempre insisto en lo siguiente. Aquí entre Roberto y nosotros siempre había un debate. ¿Cuántas personas entran al distrito que no residen en el distrito? Que el ayuntamiento como gobierno de la ciudad no recibe fondos para darle servicio, pero tiene que dárselo. Entonces, tú tienes una población de 1 millón y tú dices, bueno, esa población me va a consumir 2 kilos de residuos sólidos por día. Pero tú tienes una población flotante que te lo está produciendo también. No, que no se está tomando en cuenta. No me la está tomando en cuenta. Entonces, asfalto, medio ambiente, todo eso. Cuando tú me la haces per cápita, ¿cuánto recibe que tiene 500 habitantes? Que lo que hacen es que salen de aquí 200 para venir al Gran Santo Domingo. El alcalde de ahí nada más le está dando servicio a 200, pero está recibiendo para 500. Sí. Y el de aquí está recibiendo para 500, pero tiene que darle servicio a 1.000. Pero oye este dato que me enteraron estos días. Tú sabes que hay 20 y pico de 23, 24 municipios que sobrepasan la población que le permite pasar de distrito, o sea, son distritos, pasar a municipio. Pero ¿qué está pasando? Donde quiera que ya el Congreso tiene pendiente pasar eso a municipio, ya como tú dices, FEDODIN está pensando en crear en ese municipio nuevo otro distrito. Es que por ejemplo, gracias, por ejemplo, Richard se me mencionó a San Luis. Y dice, San Luis, si lo hacen municipio, vamos a llevar entonces a ¿cómo se llama? Donde está la Fuerza Aérea, San Isidro. Lo vamos a llevar entonces a distrito. O sea, estamos repitiendo. Es que aquí debiesen de eliminar esos distritos. Debe de ser municipio. No, para mí todo debe ser municipio. Porque dime, ¿qué diferencia hay? Llevan el presupuesto del distrito
a la sala capitular Nada, de la no, y Junta. ahora se con la- eligen aparte, pero ellos con se la eligen nueva aparte. ley, Y con con la el nueva ley ordenamiento tienen territorial que pueden tener su oficina de planeamiento por urbano. eso Y se ya. eligen Tiene más aparte. E incluso los más pequeños, si no tienen más de 15, lo que tienen que crear son mancomunidades. Sí. Y con la mancomunidad tener Por una eso oficina común. ya Esa es la debiese solución. ser todo municipio y punto. Y creamos esa distorsión. Sí, Eliminamos Porque esa la distorsión propia ley ya prácticamente lo establece, la ley de Pues, ordenamiento no, pero territorial. la no, verdad es mira. que la provincia de Santo Domingo es inmanejable así, ¿eh? Con esa extensión y con esa población. Inmanejable. Porque esto fue una locura esa vez. Ahí debieron aprovechar y hacer 3 municipios. Y punto. No, en vez de 5, hacer 8. Porque fueron 5 iniciales. Ya tienen la Ahora, victoria. lo de los distritos, eso hay que pararlo, porque No, eso no claro. puede seguir. Porque además, pero ahí es que yo entro en contradicción. Por ejemplo, FEDOM, no saben defender sus posiciones, los alcaldes que esos son, porque ellos se dejan avasallar de los distritos. Así Es lo que yo veo. Porque si yo fuera de FEDOM, Porque tuviera un pleito parece casado, que no, aquí no va eso. la dirección, Pues yo no la entiendo. dirigencia de los distritos es más agresiva que la dirigencia de Pero los... está bien, puede ser más agresiva. Pero para un agresivo, otro agresivo. Pero yo pienso que eso debe partir no ni siquiera de FEDOM ni de FEODIN. Eso debe ser un plan Del de Estado. desarrollo nacional con un acuerdo antipartidario de no fraccionar más el territorio, no permitir más eso, porque ustedes acaban de decir unificar que algunos territorios. unificar algunos territorios, porque ustedes acaban de decir que el Congreso al fin y al cabo funciona como un sello bomígrafo del Poder Ejecutivo. Y la mejor Sí, demostración, tú fuiste diputado y Todo lo que yo llega del Ejecutivo pasa. yo escuché a Franklin Rodríguez decir, o sea, son de los pocos congresistas que lo he escuchado decir, que que apenas como un 10% de los proyectos que se originan en el Congreso llegan a convertirse en ley, a diferencia de los que vienen del Poder Ejecutivo, que en un 95% son aprobados en el Congreso. Oh, pero yo tenía que me aprobaron mío de la Cámara y en el Senado lo tumbaron. Eso también es Y otra además cosa. es un problema de la clase política, porque si los partidos políticos todos se ponen de acuerdo, todos los que están en el Congreso pertenecen a un partido político. Bueno, Eso pero no Precisamente, por eso digo que debe ser. Ahí entra a jugar un papel. ¿Usted sabe quién? La Liga Municipal Dominicana. La liga es que debe establecer un proyecto claro y definido. Y No, porque yo entonces, definí después que la tengan modificación ese a la proyecto nueva ley. claro y definido, entonces hacer una cumbre de partidos. Primero con usted que es jefe de la parte municipal de la Fuerza del Pueblo, con todo eso y acordar eso y después ir a los líderes para hacer ese planteamiento. ¿Tú sabes qué pasa? Que ¿Entiendes? ese papel, Mira, con relación a la liga, de explicarte lo siguiente. La liga, en la mano de mi apreciado amigo, lo creo muchísimo, Víctor Leaza, pasó de ser de un ente asesor de los ayuntamientos, como debe ser, a ser Eso es una lo que escuela. dice la ley. Sí, hacer una escuela de capacitación y un ente tramitador de recursos del Poder Ejecutivo a los ayuntamientos. Y en eso No, comete ni siquiera un lo grave error, porque ¿qué hace Víctor? Víctor, cuando coge la presidencia a la liga como secretario general, dice, no, el secretario general no, presidente. Pero Aunque la ley dice que es la secretario. ley dice que es Perfecto. Ahora hace lo siguiente, dice, bueno, aquí en este comité ejecutivo entra Tite y Mundati y agarra y mete a tu secretario de Asuntos Municipales de todos los partidos ahí. Acoge y mete a Fedodín ahí. A la vaina de... ¿En el comité ejecutivo? Sí, ahí está todo el mundo. Eso es un meeting, un play. un play. Ahí nadie puede discutir nada. Ah, Ahí nada más se va a levantar la mano. Entonces, la liga que debió jugar el papel fundamental, tal como plantea César, ahí hay una ley, un proyecto de ley municipal que el 80% está en la ley 176 igualito, nada más hay un 20% que hay que discutir. Señores, no podemos seguir aceptando esos criterios que tú señalas y que ustedes también señalan, mientras esta cosa que César le llama partido político, que yo le llamo consorcio políticos empresariales, donde no se decide nada, sino que los dueños de esa empresa deciden. Y los de abajo
solamente son empleados subalternos de esos empresarios que están dirigiendo esa cosa que se llama partido. Entiendo tu dolor. No, no es mi dolor, es el tuyo también. No, Distrito El está tuyo dolido. es una monarquía familiar. No, no. diga eso. Para No. nada, para nada. Sin no, partido político pero no hay no es democracia. Yo he Bueno. pedido muchísimo a Omar, pero reconozco que tiene una buena herencia que le está dejando el papá. Bueno, lo ha sabido aprovechar. Pero él el tiene tema su no luz salgamos propia. Sí, su luz propia. No. Va- Yo No creo vamos a que no es el subestimar. caso. Él no es el tiene su caso. luz propia. Pero Bueno, vamos al tema, vamos al provocó. tema. Que No, estamos no en es el política, caso. señores, eso hay que cogerlo como es. Entonces, aquí hay que hacer la corrección del lugar. Sí. Porque es que estamos mal. Y eso, si lo dejamos así y se sigue dejando así, se va a ir incrementando el desorden. Porque es un desorden. Claro. Un desorden. Por eso es que yo planteo que hay que tomar la nueva ley. Y Pero aquí tratar estamos con esa tan nueva Esa ley no ordena nada. Ahora, oigan lo siguiente. Pero ¿cuál? Oigan lo Es que siguiente. la ley no- Ordenamiento la ley no territorial. sirve. No ordena nada la ley. Pero hay ¿Qué es una lo que dice oficina. la propia ley? Ordenar el territorio. Pero una Pero que pregunta. no lo ordena. Pero Pero no lo ordena, es peor. además, oigan este dato. Es La peor. Constitución del 10 Pero hay no que mandó modificarla. a hacer una ley de ordenamiento territorial. Mandó a que mediante una ley, si sea un plan de ordenamiento territorial, que son dos cosas distintas. Sí. ¿Eh? Pero, ok. Pero no- una pregunta. no hay Una un plan. pregunta. Es lo que tú estás planteando. Pero hay una oficina de la ordenamiento territorial. Sí, la No, maneja ya eso- el oiga, ministro ok. de la presidencia. ¿Qué está haciendo Oigan, eso? oigan. Bueno, ellos están reuniendo con los diferentes municipios. Vi que en Verón ya tienen el plan. Para hacerlo de Tampoco tienen el plan. Hay un Ya lo diagnóstico. anunciaron. Aquí nada más hay un solo plan de ordenamiento territorial. El El de San Francisco de Macorís. Oye, el distrito. El distrito lo que tiene son pedacitos de ordenamiento. Eso lo hicieron cuando Peña. Y eso. No, pero se ha ido avanzando en Ah, ok. la ordenanza, en el plan de ordenamiento Que territorial. pero- no hay no, plan. pero espérate. Oye, vamos. Ignacio, ¿tú es que sabes de eso? ¿Qué tiene que tener un plan? No, usted, explíquemelo usted, porque eso lo aprendí yo de ustedes dos cuando yo era secretario del ayuntamiento de la capital y tenía que oír los discursos de ustedes. No tener ¿Cuándo? el territorio, Exacto. saber en los lugares la en que 890, puede haber. la 890. Exacto. La Ya. población. Pero aquí en la capital, pero- yo diría que el 80% del territorio está ordenado. No, señor. No. ¿Cuál es? Vamos a ver. Pero vamos a ver, la Vamos a 1 ver. está completa. La 1 está completa. No. Sí, señor, la 1 está No, completa. no, no. ¿Cuál le La falta? 1 tiene unas zonas de bolsones de miseria que no están incluidos en ese plan. Pero están Segundo. incluidos, por ejemplo, Naco. No, son, Y si tú me dices a son mí, los lugares la residenciales. yuca pertenece a Naco, No, Está pero- chiquito. pero le pertenece No, al no. territorio. ¿Y cómo se llama el que está la yuca? La yuca. Y la yuca está organizada. No Bueno, tiene lo que- plan. Lo que pasa es que tú me estás hablando de territorios informales, y después- que hay que llevarlo a la formalidad y son pequeños bolsones. Bueno, ok, Walter. César. Oiga lo Usted siguiente. cruza la Churchill por la El manguito. por la Roberto Pastoriza. ¿Qué hay ahí? Un arrabal, El manguito. una arrabalización. Pero esos No, son el manguito, pequeños. no, el manguito Oye, es otro. Yo digo después ¿Cuál es la de- circunscripción de- más grande que en usted territorio cruza la que tiene el Churchill. distrito? Por la Roberto Territorio, Pastoriza claro. ahí hay un Ah, sí, hay uno también. bolsón de- Sí, es verdad. En Pero mira, territorios. pero oye Claro, esto, César y Andrés. Mira, y está Ay, los praditos. eso se sigue Densidad de profundizando. las tres. Oye, eso se sigue profundizando con un error del gobierno cuando quiso fundir varios ministerios, porque se supone que la Estrategia Nacional de Desarrollo, que tiene que darle seguimiento, es el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, Eso está que lo en- fundieron con Hacienda. Está en Hacienda. Pero Hacienda, el ministro de Hacienda piensa más en Hacienda que en la estrategia, Que la estrategia de desarrollo. que en la estrategia de desarrollo. Pero además, entiendo que por lo rápido que va el mundo, y nuestro país no escapa de eso, aquí se creó, se aprobó una estrategia nacional de desarrollo que llega hasta el 2030. Yo pienso que no se puede esperar al 2030. Pero ya eso se hace. ¿Tú me entiendes? No. Para el 30 no falta. Lo que hay que No, lo que hay es que ir pensando en otra estrategia nacional de desarrollo acorde a los nuevos tiempos, a la nueva constitución, a Por lo menos a nuestra 20 propia años. realidad, por lo menos a 20 años, Bueno, el gobierno en la que incluyamos, Porque- oye,
en la Hay que planificar incluyamos, la mira, ventana. en la que incluyamos el ordenamiento territorial, la división territorial, entre otras muchas Y la cosas, revisión. y la Bueno, pero revisión. todo eso implica Pero, eso. oiga bien, el gobierno tiró un plan hacia el 2036, pero no toca nada municipal, No, hombre, sino que el plan es de la parte económica, subir el no es PIB, todo eso. infraestructura. Pero No, vamos, infraestructura. Pero pero esa mira, parte, que nosotros los municipalistas sí lo vemos, eso no está ahí, pero hay que insistir en programas como este para que se tome la iniciativa de hacer una discusión amplia y profunda. pero mira algo, la constitución del 10, es que la constitución del 10 establece que el gobierno central le va a ir pasando competencia a los gobiernos Aquí- locales Ajá. y se le han quitado. No, lo que sigue quitándole. Entonces eso es otra cosa Sigan que hay que El mismo quitando. quitarse. Congreso, Pero, Incluso, tú vas a ver un dato, la última que le quitaron fue la 6317, que era de tránsito y transporte, que era que quitó esa competencia a los La ayuntamientos. última mayoría Esta del estación, territorio, ordenamiento Mira, de territorio. No, bueno, no, ordenamiento no. territorial, No. pero está en cierne la de los bomberos, También que le que quieren están quitar pretendiendo la- crear una dirección locura, general de es una bomberos. locura para tener Pero claro que una locura. un jefote aquí como el jefe de la Pero policía. entonces, Yo ya siempre la estoy en competencia de los ayuntamientos está quedando ha en ido el suelo. disminuyendo. No, mira, Todavía son más chiquitos. vamos. Ve, el problema aquí es que ustedes han dado en el clavo. Aquí se están produciendo leyes que le van quitando competencia a los ayuntamientos. Y no dicen Y nada. nadie lo dice. Las federaciones. Segundo. Ninguna dicen nada. Segundo, mira, en el caso del ordenamiento Porque ese es el territorial, problema, que no dicen es nada. la mayor demostración de conservadurismo, porque los conservadores son los que concentran todo el poder en el poder ejecutivo. Sí. Y los liberales son las que lo traspasan en el proceso de desconcentración administrativa. Que la desconcentración municipal fue una idea de José Francisco Peña Gómez. Sí, después. Bueno, cuando esto sucede, le voy a decir lo siguiente. ¿Qué ha estado pasando? Ha pasado todo lo contrario. Estamos viviendo una época de concentración en el poder ejecutivo. Tú hablaste de lo de la ley 6317. Miren, esa ley en su artículo 149 dispone que los ayuntamientos no pueden tomar ninguna medida que sea contraria a lo que le decide el Intran. Punto. Eso- Lo han perdido. Eso es inconstitucional. 149. Pero Segundo. nadie protestó, ningún No, alcalde ni no. nadie. Segundo. No, porque ellos quieren. La ley de desordenamiento territorial recursos puso en manos Desordenamiento. del Consejo de Ministros la otorgación de uso de suelo y construcciones en municipios turísticos, las grandes extensiones territoriales, donde haya industria, y turístico, industria y grandes metropolitanas. Yo llevé el recurso y el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional su artículo 24 y 25 de la ley. ¿Qué hicieron? Lo metían en el reglamento. Y en esta fusión mandan el ordenamiento territorial al Ministerio de la Presidencia, en otras palabras, al Poder Ejecutivo. En el caso de Verón Punta Cana se genera un gran conflicto, porque el Viceministerio de Ordenamiento Territorial, que es una dependencia de la Presidencia de la República, fue y presentó un borrador de proyecto. Y ahí viene el conflicto. Sí. Lo que estoy diciéndole a ustedes y a todos los amigos televidentes, que aquí hemos vivido en un retroceso El institucional. mismo que está. Nosotros estamos, en términos de gobierno local, peor que como se estaba en la dictadura de Rafael Leónidas No, Trujillo. Pero yo te voy a es decir igual algo. que la ley 176.7. La que había antes Era de la mejor que dictadura era mejor que esta. Pero Y yo le te daba voy a- más, Y tenía competencia. mucho voy más a dar- competencia. Más Te competencia. voy a dar una entonces. información. Fue una locura ahí de Te los voy a distritos dar que dieron información, cuarto. Andrés. Oye, esto. El Ministerio de Medio Ambiente, y yo tengo un caso, el Ministerio de Medio Ambiente le está o se está atribuyendo funciones que no son propias de medio ambiente. Me explico. Un expediente que entra, que fue aprobado por el ayuntamiento con 5 niveles, ellos le dicen que le quiten 3 y le pongan 2. Yo quiero que me digan dónde en la ley de medio ambiente faculta a medio ambiente Pa a dar tener permiso. uso de suelo. No. No, pero ese tiene que ir también al Ministerio de Turismo.
En Sí. virtud del reglamento. Sí. Sí. No, pero Pero- además, Y no estamos incrementando el burocratismo, Pero- que, pero, que claro. va este, que va Es que aquel, medio que va. ambiente lo que Es tiene que poniendo el velar es por edificio la al que zona se ven. protegida. exacto. Y él Señores, con la pero- zona protegida no puede estar involucrándose en otras funciones que no son propias de ella, que son competencia de otras O Hay sea, que en revisar. otra palabra, cada día más los alcaldes son Menos. que Pero no No, dice, una autoridad. pero Si de toman tren, decisión y después Se la la tumba- tumba otra de institución tren, que pero- no tiene esa pero la competencia. preocupación que yo tengo es que los alcaldes no dicen nada. Eso Usted es lo ve peor. que le aprueban una ley en contra, ellos no dicen nada. No. Que viene otra ley en contra, ellos no dicen nada. Ah. Que viene un reglamento, Sin no embargo, dicen nada. Pedodín sí. Pedodín pelea Mira, más. Pedodín pelea más, pero, Pero eso siempre, es lo que le pero digo. el problema está en que usted tiene que tener alcaldes que no sean tampoco tan pasivos. que- Mira, Bueno, Andrés, hay un hay que alcalde- reclamar hay dos sus cosas, derechos. Andrés, mira. Hay un Andrés, alcalde, amigo de nosotros, que él siempre ha sostenido que la presidencia de la Federación Dominicana de Municipios tiene que estar en manos de uno que no sea pro gobierno. De uno que Déjame, Sí, yo estoy de déjame- acuerdo. déjame dar este dato. Yo estoy de acuerdo contigo. Vamos Ahora, a la le voy a pausa. decir a ustedes la realidad de hoy. ¿Saben cuál es la realidad de hoy? Que eso que nosotros decimos que deben ser los alcaldes que lo hagan, deben hacerlo los partidos de oposición. Porque el alcalde se arriesga frente a eso. Ahora, Claro. desde que Víctor cogió y lo metió hasta ahí en el bollo, no hay oposición. Bueno, vamos a la pausa para continuar. La Comisión de Educación Superior de la Cámara de Diputados, que preside Elvira Corporán, escuchó a los viceministros del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Juan Francisco Viloria y Carmen Evaristo Matías, en relación al proyecto de ley que busca crear el Sistema Nacional de Becas para el Desarrollo Productivo y Laboral, quienes lo apoyaron. Asimismo, la Comisión de Derechos Humanos, presidida por Pedro Martínez, visitó en la provincia El Ceibo la pradera del Central, donde oyó 60 familias desalojadas. Además, con la participación de Alfredo Pacheco, la institución clausuró los másters en Derecho Constitucional, Público, Administrativo y Gestión Pública, dirigidos a legisladores y colaboradores. También se reunieron 9 comisiones. Aprobado. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Papi impactó muchas vidas cuando estaba entre nosotros, pues de diferentes maneras, pero aún así, luego de haber fallecido, todavía tuvimos la oportunidad de que él siguiera ayudando a más personas. Para nosotros, la donación de tejidos fue algo que surgió muy natural. Realmente, obvio, uno nunca está preparado para ese momento, pero una vez nos lo plantearon, pues nosotros dijimos, sí, ¿por qué no? Y realmente fue un proceso bastante natural, bastante fluido. Nos sentimos muy orgullosos de nosotros saber que a pesar de no tenerlo aquí con nosotros, hay alguien que sí se le cambió la vida, hay alguien que pudo utilizar esos tejidos para mejorar su vida. Yo realmente exhorto a la población que tengamos un poquito más de conciencia y conocimiento sobre lo que es la donación de órganos. Es algo que realmente va a impactar vidas, y las personas que están necesitando esos órganos pudieran estar más con nosotros aquí en la tierra. Y realmente es algo que nosotros, físico, que nos llevaríamos a la tumba, y que aquí en la tierra pudiéramos tener la oportunidad de que otras personas puedan sacar beneficios de cambiar vidas y de tener más adelante la oportunidad de vivir unos años más y estar con sus seres queridos. Bueno,
Doctor, denme usted la bienvenida a mí hoy aquí. Bueno. Me estoy integrando después de Waldi, que Exacto. dejaron la pista caliente. Caliente, sí. Bastante caliente, qué bien, qué Con bien. el tema Bueno, pero de la- fuera de cámara, estábamos comentando dos temas. Uno, la unificación nuevamente de las elecciones y el voto preferencial, que son temas que por lo menos Ignacio Ditren, que no voy a tirar la toalla, no la voy a tirar, voy a comenzar a escribir ahora y a hacer cosas con relación a esos temas. Primero, lo de la unificación de las elecciones. Unificar las elecciones significa ya sepultar definitivamente a la municipalidad, porque ellas son importantes ahora porque las elecciones están separadas. Cuando sean por arrastre, hasta ahí llegó. Lo que pasa es que en el 24 se demostró que son por arrastre, Sí, porque el presidente Abinader fue el jefe de campaña de todos los candidatos a alcaldes. No, pero además... más no así cuando eran con una diferencia de 2 años. Y después fue el jefe de campaña de cada diputado y cada senador. Pero que en las últimas elecciones que hemos tenido aquí se ha dado eso. En el 16 se dio. Sí, Sí. A mí lo que me Y se dio en el 10. en mi me congreso. preocupa Mandrero. Y se dio, no, porque inclusive es separada. Aquí hay un problema de la población. Y bueno, la clase política como parte de la población también. Y es que aquí se dan olas. Sí. Sí, Y la se gente dan se, olas. y la gente se va por ahí. Sí, así se dan olas. Porque aquí, ¿qué pasa? Mire, aquí la gente no vota consciente. Porque Por arrastre. el voto consciente es cuando usted coge, por ejemplo, Ignacio Ditren aspira a alcalde en tal sitio. Entonces yo cojo, ¿qué programa plantea Ignacio Ditren? Estos puntos y lo analizo. Allá la aspira en el mismo municipio. Y yo cojo, pa. Entonces, usted se siente y dice, bueno, el mejor que yo veo con mejor programa, mejor perfil, es fulano. Voto por eso. Aquí no. Pero usted sabe por qué pasa eso, doctor, porque aquí el sistema electoral no ha estructurado la confrontación de las ideas y de los programas. Ah, Los candidatos a alcalde aquí no debaten. No, No hay Los candidatos a senadores aquí no debaten. No. no a la presidencia, pero mira, algo que decía Ditren que a mí personalmente me preocupa mucho, es cómo vamos a contar los votos del 31. Porque Con el cuando- voto puede ser preferencial. electrónico. Pero si no hay No. voto electrónico, ¿cómo se va? ¿Tú sabes lo difícil que es contar toda esa sábana el mismo día de la presidencia y de los legislativos, los congresuales? Sin embargo, Andrés decía, o Waldi decía, que el Congreso, y me excusan los diputados y senadores actuales, se ha convertido o termina siendo un sello conmigo. No, pero eso es el siempre. Poder Eso es Ejecutivo. media hora. No, oye, ¿por qué? Eso es viejo. Porque yo estaba estudiando lo del voto preferencial y resulta que los últimos presidentes, desde Roberto Rosario, de la Junta Central Electoral para acá, todos están opuestos. El presidente de la Junta decían, oye, Pero los ese partidos voto no le hacen preferencial. caso. No, porque incluso siendo él lo planteó en el 2010, sin No, pero embargo, yo por tengo la elecciones historia de eso. del 16, el No. presidente de la República se opuso. No, pero yo le voy a Danilo. decir qué pasó. Mire, Roberto Rosario, siendo presidente de la Junta, mandó una resolución al Congreso eliminando el voto, El voto preferencial. preferencial, hasta para diputados. ¿Usted sabe quién promovió que se hiciera el voto preferencial? Danilo. Danilo, porque que no lo era está diciendo. presidente, Sí. pero tenía la mayoría e impusieron eso por ley. Y entonces eso es un Pero por daño. ley se puede Para derrotar mí, también. para mí hay Para manos mí. oscuras, porque tú sabes que Porque en un también momento... los diputados me decían, no, porque las cúpulas se van a coger. No, cargo". porque eso, es lo que ven se- acá. eso es lo que hay que establecer. Pero, no. pero un Yo estaba diputado, estudiando espérese, eso. un diputado de una provincia, ¿de quién es? No es de la cúpula. De la cúpula. Pero el voto preferencial es la posición de la sociedad civil. De la sociedad, ahí es lo que iba. Fue la Que sociedad llegó a que imponerse. impuso. Y la- Sin embargo, ¿qué ha tenido como consecuencia eso, Ayala? La penetración de todo. dinero oscuro que nadie sabe de dónde procede. Que era lo que ellos criticaban. Ella es lo que criticaba. Era lo que ellos criticaban. Entonces, la sociedad civil. Eso era lo que criticaba. Entonces, por eso. Participación Ciudadana, Por- que fue la que que impulsó eso. Por eso A ver- dice un refrán, zapatero a sus zapatos. La participación ciudadana que se vaya a otra cosa. Pero además, Ignacio, esa acción del voto preferencial ha llevado la guerra civil a los partidos A los políticos. Ah, no, Que, digo, todo el que mundo. también es un fin ulterior de la llamada sociedad civil,
el dinamitar los partidos. Exactamente. Entonces, si las cúpulas políticas no identifican eso, no tienen pensadores analizando eso, entonces estamos mal, porque son los jefes de los partidos políticos los que han permitido que ese modelo de escogencia de candidatos se mantenga. Pero Y mire, lo- mire lo que pasa con el voto preferencial, que es otro dato que los partidos de oposición, o todos, porque a veces están arriba, a veces están abajo, el que está arriba se lo lleva todo. ¿Con qué? Con el dinero del Estado. Pero por eso es que Así los es. diputados Así lo hizo el PLD. y No, los totalmente senadores de acuerdo. Y lo les han- gusta ese método, No, totalmente porque de tienen acuerdo. privilegios Ajá. por Mira, encima de los demás. Pero a veces se da y se caen como en el 20 y el 24 y ahora. Los del PLD eran todos los jefes y ya No, dónde porque están, en el 20, están afuera todos. no, en el 20 Están era todos afuera. no, en el 20 fue la consecuencia de la división interna del partido de Y gobierno lo de febrero. por lo de febrero. ¿Tú me entiendes? No, acuérdate que había ocurrido ya en octubre la división. Si no se lo Donde llevan nos todo. fuimos, si no también nos lo llevamos. Todo. Eso es así. Eso Sí, es así. pero nadie le quiere poner el cascabel al gato. De todos modos, hay otro tema que yo quería que ya en los minutos finales podamos ver. Por primera vez en décadas tal vez, yo estoy de acuerdo con la ADP, la Asociación de Profesores Por la falta de agua. Dominicanos. No, por otro tema de calado que ellos han planteado. Es el tema de lo que ha pasado aquí con la enseñanza. La enseñanza. Es un tema que yo he visto, le he dado seguimiento. Decían ellos que la historia del país la han ido borrando de los textos. Ah, sí, sí, sí. Y eso es cierto. Recuerda que la semana pasada hablamos aquí de por qué la ciudad capital, por ejemplo, está llena en sus calles, con los nombres de sus calles, de la dictadura, de los representantes de la dictadura. Los inyectas. Y que no aparece una calle importante para ponerle el nombre de Fello Subolví, poníamos ese tema. Pero eso también se debe a que se ha ido borrando la historia, la que usted aprendió, la que aprendió el doctor, la que aprendí yo en la escuela, que era esa historia de los fundamentos de la República. que todavía el sector privado, los colegios privados lo tienen. Los colegios privados lo conservan, Sí, lo conservan. pero la educación pública no. No, Paradójicamente. Paradójicamente. Increíble. Que era que más debía defender. Pero claro, Porque el claro. colegio privado se justificaría lo contrario. Sí. Y yo recuerdo que cuando yo terminé la formación primaria, que era diferente ahora, que ahora se corta en el séptimo y se No, pasa ahora, al primero. ahora es la... Exacto. En Acepto la época de nosotros era hasta octavo. Hasta octavo. Bueno, en octavo, yo recuerdo que el corte de historia fue hacer una biografía de Juan Pablo Duarte, una exponencia de la independencia. Eso era para promoverte en historia. Y yo tenía de maestro de historia a José Checheco, que anda por ahí todavía. Ha sido presidente de la Academia Dominicana de la Historia. Y Altagracia Núñez en su tiempo. Y si yo no hacía ese trabajo y lo calificaban adecuadamente como un trabajo que exponía la realidad de la historia, no me pasaban. ¿Y ahora? Ahora se han inventado las pruebas nacionales. ¿Y qué? ¿Y qué son las pruebas nacionales? No, eso Sí. no. Hay que ver, se enseña en la escuela pública la historia de Pichardo, de los historiadores nuestros. Pero se enseña. es que han hecho unos textos también de los historiadores con muchísimas falencias. Porque aparte, aquí hay que revisar el pensum, porque también, aparte de la historia de la época de Duarte, deben poner la historia contemporánea de ahora, por ejemplo, del 1900, deben llevarla hasta el 90, Sí. para que la gente conozca también, porque eso es parte de la historia. De la historia. Pero los 12 años de Balaguer, que es lo que Sobre vinieron todo del para las PRD, que nuevas son generaciones. todas estas cosas. Pero usted le Y esos habla, grandes líderes, esos me aparecen. usted le habla a un muchacho de ahora que está en una escuela de esa, de eso, de los años 90. No saben nada. No tienen idea. No tienen idea. Y además lo que viven es atento a otro modelo de enseñanza y de aprendizaje de cosas que no son las buenas. Pero que ahí hay un amasijo O de redes sociales. intereses. Sí, eso mismo. Hay un amasijo de intereses e intenciones que han sido denunciadas, entre ellos los que son pro unificación de la isla, que van borrando parte de esa historia para darle participación, o sea, que los muchachos no tengan
ese patriotismo. El concepto de patria. Señores, pero nada más hay que ver el irrespeto a la bandera, el Sí, irrespeto al himno, sí. al himno nacional, el identificarse con eso. Señores, da gusto cuando usted ve, por ejemplo, un acontecimiento deportivo en Estados Unidos. Cuando se habla de la bandera de Estados Unidos, el Todo el mundo. respeto de todos los ciudadanos, hasta los que han sido, hasta los que han adquirido la nacionalidad. Sin Todos. embargo, Ditren, sí, yo que vi varios de los juegos de la Reina del Caribe, en una ocasión se fue el sonido del himno. Y ahí se cantó el himno como si hubiese sido con el sonido, si la gente estaba en eso. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado con la educación y estos nuevos tiempos de Pero tecnología? la mayoría que fueron a esos juegos, en gran parte, eran adultos. Y Había mucho entonces, joven. sí, pero eso y de no la parte, y de la parte consciente de la sociedad. Porque el que practica un deporte, tiene algo de conciencia. Sí, claro. E incluso el mayor orgullo de un deportista cuando va a un evento Es que le internacional canten su es que le himno. canten su himno. Claro. Entonces tiene esa, pero la mayoría, señores, tú te pones a ver en las redes que salen algunas personas entrevistando muchachos sobre cuestiones elementales Y no saben. de la historia y no saben. Sí. Pero fíjate que decía que en estos tiempos ahora de la tecnología, la percepción que hay es que los muchachos están mejores preparados por la tecnología. Sin embargo, los estudios que se han hecho indican lo contrario. Indican que los que estudian contexto físico del libro adquieren más conocimiento que aquellos que utilizan los métodos electrónicos. Y eso salió hace unos meses atrás, un estudio grandísimo. Lo se que hizo pasa, en César, Estados que Unidos. cuando tú le pones un instrumento electrónico a un niño que está en formación antes de llegar al bachillerato, por ejemplo, él no va a estudiar con eso, va a hacer otra cosa. Sí. Va a jugar, va a consultar TikTok, va a ir allí, esas redes sociales El libro es el libro. que te embrutecen totalmente y te deforman. Sí. Y te Bueno, deforman. Ayala, para estar todavía más de acuerdo contigo, las sociedades más avanzadas del mundo, desde el punto de vista educativo, están volviendo atrás. Oh, pero Oh, Francia, claro. Están limitando la Francia tecnología. acaba de- En China no, de 16 años no pueden no, y ver Francia eso. acaba de adoptar una ley que hasta los Y 16 años Suiza y Suecia ya están la volviendo tenían, al pero libro. el El mundo último está- fue, ¿por qué? Precisamente por eso, porque los aparatos electrónicos no te hacen más inteligente Así es. en el desarrollo. No te de un pueden ser humano. embrutecer. Sí, Embrutecer. es el deformar. físico, Y deformar. el libro físico. Incluso, César, Por permíteme, ejemplo, yo le voy a poner un no ejemplo. es una cuña, perdón, no es una cuña, pero estoy obligado a decirlo. Una de las personas de nuestro país, no digo que es el único, habrá muchos intelectuales así, más amantes de los libros, se llama Leonel Fernández. Y una vez yo le hablé recuerdo exactamente ahora, fue en el 2004, que estaba muy en boga el iPod, que era el de la música, que tú conservabas música ahí. Y yo recuerdo que le regalé uno, le llevé un artículo de Bill Gates que decía que en 10 años iba a desaparecer la industria del cine, la del libro Ahí y está. de la música. Y él decía, no creo. Ahí está. No creo. E incluso conversando con él, le decía, pero alguien me estaba, no es mis hermanos, más modernos, relajándome porque me veía, a mí me gusta leer mi periódico físico y me siento orgulloso, bueno, a mí también, porque yo tenía relaciones con unos amigos de Haití y había uno que me dijo, usted me puede conseguir a través del periódico Le Nouveliste. Dice alguien, sí, pero eso aparece en internet. Dice, pero a mí me gusta más verlo más físico. Verlo físico. Entonces él tenía, como él hace una persona así, sabe el daño, o sea, porque la tecnología es buena, pero tú no te puedes dejar guiar de la tecnología. Tú tienes Para la que educación. Tú tienes que utilizar la infantil, tecnología. Utilizar la tecnología. La educación empieza en los primeros 5, 6, 7 años de un niño. Lo que ese estudio arrojó es que Pero, los te voy a- electrónicos no te voy a dar necesariamente. una demostración, discúlpeme que estoy siendo muy incisivo, pero te voy a dar una demostración de algo que me pasa a mí y que lo converso con la gente mía. Yo no recuerdo de qué tiempo ella la tiene su teléfono. ahí va yo.
Y yo me sé el teléfono de memoria de Ayala. ¿Quién? 809-757-4702. Y nadie se sabe los teléfonos. Nadie. pero- Al que se le pierde el celular, se embromó. El difunto Por ahí era falleció que iba por yo, mí. que todo el Nunca mundo se anotó sabía los un teléfonos teléfono. y ahora nadie lo Yo me sabe. sé alrededor de 100 teléfonos. Se le olvida. ¿Sabe Entonces, quién? ahí el ejercicio mental. Por eso usted ve más Alzheimer, más cosas. Claro. Porque la mente Tú no utilizas ya el cerebro. se ha parado ahí. ¿Quién todavía hasta use- para una calculadora, usa- para una para calcular sumita. 4x4. Sí. Usa Es una ese barbaridad. método. Un amigo nuestro, Ramón Bueno. Ah, el Ramón diputado. Bueno no tiene un teléfono grabado en su teléfono. Tú lo puedes grabar porque uno tiene demasiada gente. Ahora, las No, personas más él cercanas Hay que saber los números. hay que saber los números. Claro. Pero todo es error de la educación. Volviendo a la educación. Si la educación pública ha descuidado mucho Hay que revisar el tema de la formación. E insisto en que sí los colegios privados mantienen un criterio más claro de eso. Claro, Y lo sé de la por una historia, experiencia que yo vivo de formación actual, en que veo que en los colegios, no importa de qué nivel ni cuáles cualidades tenga, se empeñan en que los niños lean libros físicos y le ponen trabajo. Sí, le ponen trabajo. En las vacaciones Además, uno ve los ahora resultados mire, en los mire niños. aquí, ahora en las vacaciones de verano, los colegios importantes de aquí de la ciudad y del país, lo primero que hacen es ponerle cuántos libros va a leer el muchacho en las vacaciones. En la escuela pública pasa eso. No. Y no solamente cuántos libros va a leer, sino que condición tiene que llevar un trabajo de lectura comprensiva del libro. Y yo, Pero más grave ya, esta semana, en los medios de comunicación salió que el ABP calcula que 474,000 niños quedarían fuera de las clases. Eso fue parte de lo que declararon en su comparecencia, no es verdad. pero yo tomé la parte de la historia. Ahí se ha ido Hay- avanzando. mucho. Sí, pero Se ha es ido que hay avanzando. muchas vacantes que están siendo ocupadas por haitianos. Eso No, sí. según el último informe, 200, eran 173,000, subió a 205,000. Hacen 18% de estudiantes haitianos. Sí, es mucho, Que es un mucho. asunto que hay que ponerle a Atención. Ahora, el dominicano, niño, estudiante, ¿usted sabe cuánto disminuyó? 23,000. Entonces, Eso es aquí hay un preocupante. problema serio que habría que analizar por qué estamos disminuyendo en el número de estudiantes. También hay un tema Porque hay que ver eso. hay un tema de natalidad aquí también. Sí, hay un problema Ha de disminuido. De natalidad. natalidad, sí. La Ha gente ya disminuido. no está en eso Sí, de tener 7 muchachos. No, antes era, muchachos. la población aumentaba a un ritmo de un 3%, ahora está por debajo del 3%. De 1.97. Te lo digo porque para los En cálculos de ingeniería, 1.97. o sea, porque para los cálculos de ingeniería se utilizaba mucho para calcular lo que era la dotación, cuando tú ibas a calcular un acueducto, cuando ibas a calcular una obra de ingeniería, necesitaba Antes, la sí, Con se hablaba- otra aquí agravante, se hablaba la de- población envejeciendo. Sí, porque eso es consecuencia de eso. No porque también, mira, hay varios factores. Primero hay una cuestión cultural que se viene copiando de Estados Unidos, de Europa, donde tú ves que la gente es más proclive hoy en día a criar un perrito o un gato que un niño. Pero además la esperanza de vida ha aumentado. Sí, ha aumentado. Ha aumentado la esperanza de Y vida. ha aumentado el costo de criar un niño. Exactamente. Mucho. Mucho. Sí, todo. Mucho, ¿eh? Sí, mucho. No, Sale pero caro, yo, muchacho. yo creo que más que eso, Ya los abuelos no es crían que muchachos. estas nuevas generaciones como que no quieren asumir responsabilidad. No, César, no. De familia. Asumen la responsabilidad. Lo que pasa es que hay otras variables sociales. varias variables. No están Y en- el Estado y no es tiene aquí y el solamente. Estado tiene que prestarle atención a no, eso, porque lo al que- final eso decreta que, entre varias cosas, decreta el quiebre del sistema de seguridad social. Se Claro, cae. Claro. No, porque por eso hay un plan mundial de una cúpula que domine el mundo de querer disminuir la población del mundial, y eso se extrapola a todas las naciones. Hay un plan aquí del pequeño. De que ya de no dejarnos hablar más. Los ayuntamientos regresan la próxima semana.